Buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Roberto Castro. Voy a dictar el webinar de auditoría externa en gestión de riesgos. Y sin más preámbulo, voy a comenzar mostrándoles eh, el material que vamos a ver. El índice de lo que vamos a ver es qué es la auditoría externa, cuáles son las características de esa auditoría externa, ¿para qué sirve esa auditoría externa en la gestión de los riesgos? Porque la auditoría externa se hace con una finalidad que no necesariamente tenga que impactar o sí a la gestión de riesgos. ¿Cuáles son las diferencias entre la auditoría externa y la auditoría interna? Para que sepamos bien de lo que estamos hablando. Y finalmente, un ejemplo de conflicto de interés en una auditoría externa, que vamos a hablar del caso de Enron, y muchas de las cosas que hablamos antes las vamos a aplicar a ese caso. ¿Qué es la auditoría externa? La auditoría externa consiste básicamente en el examen de los estados financieros de una entidad con la finalidad de permitir al auditor expresar una opinión sobre si dichos estados financieros están presentados de forma razonable de conformidad con el sistema contable aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la función principal del auditor externo es revisar las cuentas de la empresa, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja, etcétera. Eso es la función fundamental y buscar las razones por las cuales eso tiene el comportamiento que tiene esos estados financieros. El examen que incluye, el examen con base de pruebas selectivas, se hacen pruebas selectivas porque no se pueden auditar todas las entradas y salidas que hay en el balance. Entonces se hacen pruebas selectivas. ¿Cómo se hace esa selección? La selección normalmente se eligen las cuentas más grandes y se revisan al detalle. Las cuentas que tienen un impacto mediano en la empresa se revisan de forma aleatoria, pero con un porcentaje grande de distribución. Y las que tienen un impacto pequeño, y son muchísimas, se hace una selección aleatoria de unas pocas cuentas para ver si realmente están bien utilizadas o no. Y la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones contables hechas por la gerencia. Es decir, cuando hacen un asiento contable en un estado de resultados, por ejemplo, se supone que las personas que hicieron en el área de contabilidad, que hicieron eh, ese, ese asiento, deberían haber seguido unos principios de contabilidad. Y la auditoría va a verificar que eso haya sido así, sobre todo en las cuentas que generan un gran impacto a la empresa. Las que tienen como dije, un impacto medio bajo, pues se revisan menos, pero también hay una revisión. Y las cuentas también se puede ver las que puedan parecer sospechosas, es decir, aquellas que tienen un comportamiento extraño, porque la auditoría también revisa cómo ha sido el comportamiento en el tiempo de las diferentes cuentas. ¿Cuáles son las características que debe tener la auditoría externa? Hay tres características fundamentales que debe tener la auditoría externa. La número uno es la independencia. Las auditorías deben ser independientes del cliente y seguir una metodología objetiva en su análisis. Uno no, cuando hace una auditoría externa, no puede pensar que soy amigo del cliente, él es el que me contrató, él es el que me paga y por lo tanto le voy a dar el resultado que él quiere. Eso no es una auditoría externa. Si yo no hago un análisis objetivo, sino hago un análisis adecuado de la situación de la empresa, yo no estoy haciendo una auditoría correcta. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Lo que estoy haciendo es haciéndole un favor a un amigo mío, haciéndole un informe a ese amigo mío para decirle que está todo muy bien y poder él convencer a unos inversores o a alguien más de esa situación. En el caso que vamos a ver próximamente veremos algo de eso. El enfoque es fundamentalmente financiero contable. Ahí también incluyo en la parte de abajo que es fiscal también, pero eso está dentro de lo que es financiero contable, es decir, colocar las partidas como se tienen que colocar, pagar los impuestos como se tienen que pagar y el análisis financiero que se debe hacer.
El tema fiscal es como una consecuencia del tema contable y del tema financiero. Análisis de un periodo pasado. Las auditorías externas no analizan el presente ni el futuro de la empresa o de la situación financiera o contable de la empresa. Analizan es el pasado, o sea, un tiempo transcurrido previamente. Y eso lo hacen después de que la empresa ha elaborado el estado financiero. Quiere decir que si la empresa cierra, como muchas empresas, el 31 de diciembre de cada año y tarda de media de 2 a 3 meses en elaborar sus estados financieros de cierre de año, pues la auditoría externa no puede venir antes de pasados esos 3 meses, que puede comenzar a trabajar en hacer la auditoría. Pero ahora hemos estado hablando de la auditoría externa, pero no sabemos para qué sirve. Sabemos sus características y qué es, pero no sabemos para qué sirve. Y yo me voy a permitir, antes de decirles para qué sirve, en el área de riesgo, mostrarles dos modelos. El primer modelo es el modelo de las 3 líneas de defensa, que es un modelo aplicado ya desde el año 2010, pero implantado realmente desde el año 2013, donde observamos que la primera línea de defensa son los controles de la gerencia y gestión y las mediciones de control interno, es decir, las áreas de control de gestión o control interno que reportan directamente a la alta dirección, es decir, a la junta directiva. Después tenemos la segunda línea de defensa. Después que pasan esos controles, llega el control financiero, de seguridad, de riesgos, porque no necesariamente ha habido un problema con el control interno. La gestión de riesgo lo que nos dice es que a lo mejor se hizo un control adecuado, no hubo, por ejemplo, ningún fraude, pero estamos asumiendo un riesgo por encima del riesgo que la empresa pactó o decidió tener, que es el apetito de riesgo de la empresa. La calidad, la inspección y el cumplimiento. El cumplimiento, ¿qué significa? Que hay unas leyes en cada país y esas leyes se tienen que cumplir. Entonces, cuando esas leyes no se cumplen, está el problema que nos pueden llegar pues, situaciones de multas, situaciones de que la empresa se vea afectada porque estamos incumpliendo las leyes del país. La tercera línea de defensa es la auditoría interna. ¿Okay? Que la auditoría interna es la que nos dice día a día cómo va la empresa y si ve proyecciones a futuro, ve la revisión de los procedimientos de la empresa. Finalmente, ustedes pueden ver a su derecha, de donde dice auditoría interna, la auditoría externa. La auditoría externa no la ven como algo que sea una línea de defensa, sino como algo que llega para revisar lo que hicieron los demás. Si observan bien, la segunda línea de defensa y la tercera reportan a la alta dirección como la primera línea de defensa y a órganos de gobierno, consejo de administración, comité de auditoría. Ahora vamos con el modelo de las 4 líneas de defensa. Me disculpan que el modelo esté en inglés, pero lo tomé de una publicación que está en inglés, que es de el Banco de Basilea, el que básicamente toma las decisiones de las regulaciones bancarias a nivel mundial, y tenemos que el modelo de 4 líneas de defensa, si lo observan bien, es muy parecido al modelo de 3 líneas de defensa, con una diferencia importante, que hay una cuarta línea de defensa. ¿Y quién es esa cuarta línea de defensa? Son los organismos supervisores o reguladores y la auditoría externa. Y ustedes preguntarán, ¿por qué la auditoría externa? La auditoría externa básicamente permite ser una línea defensiva en contra de situaciones de riesgo que puede presentar la empresa. ¿Y cuáles son o qué es lo que se puede hacer con esas situaciones de riesgo? Eso es lo que vamos a ver ahora. El enfoque, ese enfoque que es netamente financiero, digamos financiero contable, como comentábamos antes,
de la auditoría externa nos permite detectar pues, riesgos financieros, contables y fiscales, porque los fiscales son, al final del día, como dije antes, consecuencia de los dos primeros. Dentro de los riesgos financieros podemos detectar problemas de liquidez de la empresa que pueden hacer que aunque la empresa tenga solvencia, no tenga flujo de caja. Es decir, la empresa vende, pero no cobra con la suficiente rapidez, por ejemplo, y no tiene posibilidades de poder pagarle a sus suplidores y por tanto no puede hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Una situación de problemas de liquidez puede conllevar a que los inversores piensen que la empresa está en una situación deficitaria o problemática. Eso ocurre mucho con los bancos. Los bancos o las aseguradoras, pues sobre todo los bancos, cuando tienen problemas de liquidez, es decir, no necesariamente están quebrados, no necesariamente tienen problemas estructurales, sino que no tienen el dinero líquido, lo han prestado, no tienen un volumen suficiente de dinero y la gente se da cuenta que no hay suficiente liquidez, puede ocurrir una corrida bancaria. En el caso de los bancos, para los que lo saben, bueno, les pido disculpas por lo que voy a explicar. Hay un descalce, lo que se llama el descalce del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona deposita el dinero en un banco, en términos generales, lo hace a plazos más cortos que el tiempo o plazo al que el banco presta el dinero. Por ejemplo, si alguien coloca una inversión a un plazo fijo, lo normal es que ese plazo fijo de ese depósito no dure más de un año. Sin embargo, los bancos hacen préstamos de 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años, dependiendo del país, dependiendo de ciertas condiciones, para las hipotecas de las viviendas. Entonces, si la persona después de un año decide sacar su dinero del banco, el banco se queda sin liquidez, pero no es que sea insolvente porque tiene el crédito hipotecario, pero no tiene liquidez para pagarle a la persona que va a retirar su dinero el monto que le adeuda. Por otro lado, tenemos el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es cuando uno compra un determinado bien, un activo a crédito, uno tiene que pues ir pagando los intereses, etcétera. Y ese pago, pues si, por ejemplo, no puedo hacer frente a él por alguna razón, por un problema de liquidez, enfrento un riesgo de crédito al no poder pagarlo. Eso también lo detecta la auditoría externa. ¿Qué más? La solvencia. Revisa todos los estados financieros y revisa que por ejemplo, los activos muebles e inmuebles de la empresa, pero sobre todo los inmuebles, los que pesan más dentro del balance, realmente sean propiedad de la empresa y estén en la situación que la empresa dice que está. No vaya a ser que la empresa dice que tiene un edificio y ya no lo tenga, o dice que tiene un edificio totalmente sin deudas y lo tiene totalmente hipotecado. Entonces, la auditoría externa revisa eso y le avisa a los inversores de esa situación. Le avisa no solamente a los inversores actuales, sino a los futuros inversores cuál es la foto, cuál es la situación de la empresa hoy. El otro enfoque, el otro es el tipo de cambio. ¿Cuál es la exposición a ese momento de esa foto del tipo de cambio de la empresa? ¿Por qué eso es importante? Porque las empresas importadoras o exportadoras, dependiendo de cómo se mueve el tipo de cambio hacia o desde los países a donde exporta o desde donde importa, pueden tener problemas si tienen una exposición de sus activos muy alta respecto a un país que tiene una moneda diferente y que puede generarle un problema de tipo de cambio. En este caso, al igual que en los casos anteriores, la auditoría externa puede sugerir formas de transferir parte o parcial o totalmente ese riesgo y puede decirle a la empresa, por ejemplo, que debería reducir su exposición a ese riesgo. A lo mejor no solamente transfiriendo el riesgo, sino que también
simplemente diversificando el riesgo hacia otros sectores o países. Tipo de interés, bueno, más o menos todas las personas, tanto naturales como jurídicas, sabemos que si los tipos de interés suben, nuestra posibilidad de hacer frente a las deudas que tenemos, a los pasivos que tenemos, pues se reduce. Siendo esto así, la empresa pues no va a tener la misma capacidad de poder pagar todos sus pasivos, y con ello va a entrar en una cesación de pagos o un problema que va a tener que negociar con sus acreedores. Ahora, desde el punto de vista fiscal, la auditoría externa también puede detectar, bueno, hay otros riesgos financieros que no voy a entrar ahora a detallar. Dentro de la auditoría fiscal tenemos, entre otros, incumplimiento de pagos. Hemos dejado de pagarle al fisco, lo cual es grave desde el punto de vista moral, social, pero además legal, porque si nos hace una auditoría el fisco, nos revisa las cuentas y ve que no lo hemos pagado lo que deberíamos pagarle, pues entramos en un problema que además implica multa, dependiendo de los países puede incluso traer consecuencias penales y no solamente civiles. Pero adicionalmente a eso, hay veces que sí estamos al día con los pagos, pero tenemos incumplimiento de deberes formales. Y ustedes preguntarán, ¿qué es eso? Y los deberes formales son cumplir con lo que dice la ley en los tiempos que la ley indica. Es decir, si yo debo pagar el IVA el día X y me retraso un día, estoy incumpliendo un deber formal. Si a mí Hacienda me exige pagar el impuesto a la renta hasta una determinada fecha y no lo hago, o puedo fraccionar el pago y lo fraccioné y la primera parte la pagué en su momento y adecuadamente, pero la segunda no, y luego la pago, eso es un incumplimiento, un deber formal, y eso lo tiene que detectar la auditoría, porque eso puede traer consecuencias a futuro. No porque haya pasado el hecho y ya haya pagado, no puede venir, no creamos que no puede venir la agencia tributaria o el control de Hacienda y imponernos una multa. Y hay el incumplimiento de las normativas contables, que sería un riesgo contable, que esto también traería consecuencias, porque primero nos engañaríamos nosotros mismos respecto, o sea, la misma empresa respecto a los resultados, pero adicionalmente a ese problema estaría la empresa incumpliendo una serie de normas que después le permitirían a un inversor poder invertir en la empresa. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre esa auditoría externa que hacemos con X compañía y una auditoría interna que podemos tener nosotros dentro de la empresa? Y las diferencias son a grosso modo las siguientes, ¿no? Primero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la auditoría interna es analizar y mejorar los controles y el desempeño de la empresa. Y el de la auditoría externa es expresar una opinión sobre el estado financiero de la empresa. Entonces veamos que en el caso de la auditoría interna no se basa o no está enfocada solamente al tema financiero, sino que la auditoría interna también analiza otro tipo de procedimientos, controles, desempeños, etcétera. Y la auditoría externa no. La auditoría externa básicamente se basa en los resultados. Si lo pensáramos como el Balance Scorecard de la planificación estratégica, sabemos que la perspectiva financiera es la que está en la parte más arriba del cuadro de mando integral, y sobre ella, o sea, básicamente la función del resto de la organización es generar rentabilidad a la empresa. ¿Qué es lo que eso implica? Que si hay actividades que no nos están dejando dinero, no nos están generando dinero, eso también lo puede detectar la auditoría externa. ¿Cuál es el alcance? El alcance de la auditoría interna, como dijimos antes, son las operaciones de toda la organización, y de la auditoría externa son informes financieros, contables, fiscales. ¿Qué habilidades tiene que tener? Pues
en auditoría interna son interdisciplinarias, son todo tipo, dependiendo de qué áreas tenga la empresa, la compañía, y en el caso de la auditoría externa, básicamente, como ya mencionamos varias veces, contabilidad, finanzas e impuestos. ¿Qué periodo analiza cada una? La auditoría interna analiza el presente y el futuro de la empresa. Es decir, lo que está ocurriendo ahora, cómo lo mejoro, cómo me enfrento a él y cómo armo el futuro de la empresa. Mientras que la auditoría externa analiza una foto del pasado, generalmente al cierre de un determinado año fiscal. ¿Cuál es la audiencia principal? O sea, ¿a quién va dirigido los informes que emite cada uno de ellos? Bueno, evidentemente, aunque no lo puse en el caso de la auditoría externa, pero la auditoría interna va primero al Consejo de Administración de la Dirección Ejecutiva, que es a quien reporta, eso lo pudimos ver en el modelo de 3 líneas de defensa, en el de 4 líneas de defensa, que auditoría siempre reporta directamente al Consejo de Administración, a la Junta Directiva, mientras que la auditoría externa va dirigida a los inversores, al público en general, claro que obviamente también al Consejo de Administración, aunque no lo haya colocado. ¿Qué normas siguen? Entonces, las normas que siguen son las normas del ejercicio, la auditoría interna, las normas del ejercicio de la auditoría interna, que normalmente, bueno, normalmente no, pero muchas empresas y muchos auditores internos siguen las del Institute of Internal Auditors, que es la referencia a la cual tomé esta lámina, y la auditoría externa es los principios de auditoría generalmente aceptados. Aunque se parecen, no son iguales. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis de la auditoría interna es fortalecer y proteger el valor de la organización. Es decir, hacernos mejores para que la organización pueda generar valor. Y la auditoría externa es declaración razonable de que los estados financieros son correctos, están adecuados, están bien. La relación laboral, finalmente, de la auditoría interna es que es un empleado de la organización y eso evidentemente podría generar un conflicto de intereses. Es decir, un auditor interno difícilmente va a emitir un juicio muy negativo o negativo del que al final es su jefe. Y la auditoría externa, como es un contratista independiente, su trabajo sí es hacer una oposición o decir las cosas positivas y negativas de la empresa, pero no reservarse las cosas y decir, no, esto no lo puedo decir o esto no lo voy a decir. Es decir, el conflicto de intereses es mucho menor. Y finalmente, voy a hablar de un ejemplo de un conflicto de interés, el caso Enron, que probablemente muchos lo recordarán, y las consecuencias que ese caso tuvo, ¿no? Entonces, más o menos la historia es que el 16 de octubre del año 2001, Enron presentó un informe sobre su tercer trimestre en los que incluía pérdidas extraordinarias de 618 millones de dólares y estaba haciendo unas provisiones de 1.200 millones de dólares. Eso realmente no es particularmente llamativo. Muchas empresas pues a veces tienen pérdidas. Eso no quiere decir que hayan tenido, o sea, que sean empresas que estén quebradas. En este caso sí lo era, pero no por esta razón específicamente. Voy a continuar y después les hago un resumen. David Duncan, responsable de Arthur Andersen, auditor externo y jefe de las auditorías de Enron, discrepó de esa calificación que quería Enron de extraordinaria, de decir que las pérdidas eran extraordinarias, indicando que esa era una concepción engañosa. Pero la abogada de Arthur Andersen, que trabajaba con él, que era colega de David Duncan, lo indujo a prescindir de esa apreciación y dar el visto bueno de la auditoría. Y la pregunta que ustedes se harán es, ¿por qué hizo eso? Y básicamente eso lo hizo porque Arthur Andersen era una compañía como KPMG, Ernst & Young, esas empresas auditoras,
que hoy en día las llaman Big Four, bueno, antes eran Big Five o Big Six, no lo sé, y esas compañías pues no querían perder los clientes grandes, y Enron era un cliente grande en Estados Unidos. Como no lo querían perder, querían hacer una auditoría que dijera, no dijera el problema que tenía Enron, que era básicamente hacer ingeniería financiera, es decir, las acciones realmente subían no por un esfuerzo, no por una venta, sino porque estaban manipuladas. Continuando con lo que tenemos escrito, el descubrimiento de aquellas pérdidas extraordinarias y recurrentes fue debido a operaciones con sociedades que se crearon, y esas sociedades se crearon en paraísos fiscales y se crearon con el propósito de ocultar esas pérdidas y las otras pérdidas que tenía Enron, porque todo eso era un entramado fiscal para evadir impuestos y era un entramado fiscal para ocultar información a los inversionistas. Pero cuando los inversionistas se dieron cuenta de eso, provocó la estampida de los inversores. Enron quebró, pero en diciembre de 2001 Enron suspendió los pagos por 35.000 millones de dólares. Y me voy a regresar a la lámina anterior para que ustedes vean. Primero había dicho que las pérdidas eran de apenas 618 millones de dólares en el punto 1, pero al final tuvo una cesación de pagos de 35.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿y cómo saltó, cómo ese salto? Porque realmente era un hueco que había que succionaba todo. El 16 de junio de 2002, es decir, menos de un año después de comenzar toda esta situación, Arthur Andersen fue condenada por obstrucción a la justicia y destrucción y alteración de documentos relacionados con la quiebra de Enron y las irregularidades de esa corporación. Porque Arthur Andersen, a pesar de ser una compañía súper considerada como excelente auditora y todo, destruyó cantidad de documentación antes que llegara las autoridades a su edificio y buscaran la información. Ellos decían o alegaban que esa información ellos siempre la destruían cada vez que terminaban una auditoría, pero qué casualidad que no lo hacían con las demás, sino solamente lo hicieron con Enron. Sin embargo, el 31 de mayo de 2005, es decir, 3 años después más o menos, la Corte Suprema de Estados Unidos absolvió a Arthur Andersen 3 años después, basado en la vaguedad de las pruebas presentadas por la acusación. Es decir, como Arthur Andersen destruyó las pruebas, no había pruebas que mostrar y realmente se suponía que en esa destrucción de papeles estaban los documentos que implicaban que ellos sabían del agujero de 35.000 millones de Enron, pero como nunca se consiguieron las pruebas, pues no le quedó más a la Corte Suprema que decir que las pruebas que había eran vagas, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces con Arthur Andersen? Pues ahí está, la compañía no pudo recuperarse porque las compañías de auditoría son compañías de servicios profesionales y dependen de su prestigio y de su capital humano. Y ese prestigio lo perdieron cuando sucedió lo de Enron, y el capital humano pues empezó a aliarse, porque son como firmas, en cada país hay firmas que se unen a esta firma más grande, empezaron a aliarse con otras firmas, que si Ernst & Young o KPMG u otras, para deshacerse de la marca Arthur Andersen. Al final, Arthur Andersen, aunque todavía hoy en día existe, es una empresa que no ha logrado volver al tamaño que tenía en esa época. Y les quiero recordar que Arthur Andersen fue fundada en 1913. Es decir, cuando Arthur Andersen tuvo este problema, tenía prácticamente 100 años de fundada, 90 años de fundada. Y una empresa de 90 años de fundada, miren lo que les pasó. ¿Por qué? Porque incumplió la regla de la independencia. Si tú consideras
que los gastos son, esas supuestas pérdidas extraordinarias son engañosas, tú tienes que hacer tu informe de auditoría que diga que son engañosas. No debes decir, no, yo lo acepto, no hay ningún problema, la auditoría está perfecta y Enron va bien. Pues no, hay que decir la verdad. Ellos dicen que no la conocían y la pregunta es, si ellos desconocían la verdad, entonces, ¿para qué hicieron la auditoría? Se supone que la auditoría es para conseguir esas situaciones. Y me cuesta creer a mí y a la mayoría de las personas que una empresa como Arthur Andersen, con todo el nivel de experiencia que tenía, no pudiera ver un agujero de 35.000 millones de dólares. Como conclusión, más o menos lo más importante de una auditoría externa es la independencia para elaborar el veredicto sobre la empresa. Si no somos independientes o si nos dejamos influenciar, debe tener mecanismos la empresa para no dejarse influenciar, lo que normalmente llaman las murallas chinas, porque de paso, el problema de Arthur Andersen también era que tenía una sección de consultoría que le hacía consultoría a Enron, y por tanto, si se acababa el negocio de la auditoría, también se acababa el de la consultoría. Y la auditoría externa debe seguir una metodología estándar y objetiva en el análisis de la empresa para que los usuarios entiendan a plenitud la situación de la empresa y no que crean que la empresa está en una situación que realmente no está. Ahora vamos bueno, aquí está la bibliografía y si tienen preguntas, pues las pueden formular. Hola, me pregunta Francisco Javier, ¿cómo se audita el riesgo reputacional? Bueno, el riesgo reputacional realmente no creo que se pueda auditar. La parte reputacional de una empresa, uno evalúa la reputación de una empresa y lo que sí se puede evaluar es qué ocurre si existe un hecho negativo de una empresa, cómo la afecta reputacionalmente, como el caso de United Airlines, cuando sacó a golpes a un pasajero hace un año o algo así. Pues lo que se puede evaluar es cuál fue el impacto después que sucedió, pero el riesgo reputacional es muy difícil de auditar. ¿Qué nos enseñaron las grandes quiebras de Enron, AIG, etcétera? Bueno, Francisco, las grandes quiebras lo que nos enseñaron es que bueno, los balances, los estados financieros, siempre se pueden hacer de una forma que las personas creamos una cosa y no lo sea. Y por eso es importante que los auditores hagan un trabajo bueno, que digan lo que realmente ocurre y no que digan lo que quiere el cliente. No se hace auditoría externa sobre riesgos operativos. Normalmente no se hace auditoría externa en función de lo que es una auditoría externa de riesgo, de financiera de riesgo. Ahora, una auditoría de riesgo operativo se puede hacer y hay empresas especializadas en hacer auditorías de riesgo operativo. ¿El controlador interno estaría en alguna de las líneas de defensa o este rol lo cubre el auditor interno? No, el controlador está en la primera línea de defensa, que es la que tiene la parte de control. Lo que pasa es que ahí no están detallados todas las personas que están involucradas, pero ahí es donde está el controlador interno. Otra pregunta es, ¿cómo ve usted el tema de los Black Swan o cisnes negros en la gestión de riesgo? Caso Torres Gemelas, Enron, Katrina, proceso de inmigración en México con Trump, etcétera. Bueno, te comento, las Torres Gemelas es un cisne negro, pero Enron no es ningún cisne negro. Katrina sí lo es, ¿no? ¿Y cómo lo veo? Bueno, la auditoría lo que tiene que evaluar es las situaciones de riesgo. Es decir, qué es lo que
hay un riesgo, si te pones a ver en el caso del Katrina, existía un riesgo que no era muy posible que ocurriera, pero que si ocurriera era devastador, de un huracán llegando a New Orleans. Así que existía ese riesgo. En el caso de las Torres Gemelas, pues difícilmente a alguien se le podía imaginar que podía alguien estrellar un avión contra las Torres Gemelas. Y en el caso de Deep Horizon, creo que fue la plataforma petrolera de BP que se quemó en el Golfo de México. El problema es que ellos rebajaron sus análisis de seguridad y su análisis de riesgo y por lo tanto permitieron que eso ocurriera. Otra pregunta es, ¿la auditoría externa puede llegar a los mismos resultados de una auditoría interna? Bueno, buscan cosas diferentes, ¿no? Indudablemente son complementarias y no deberían alejarse demasiado las visiones, pero recordemos que la auditoría interna tiene unos conflictos de intereses mayores que la externa, o por lo menos en la teoría. La AE, ¿cómo presenta los riesgos detectados y realiza el alineamiento de las políticas de la institución? No conozco qué es me imagino la auditoría externa. ¿Cómo presenta los riesgos detectados y realiza el alineamiento? Bueno, si el riesgo es la posibilidad que ocurra algo, si está en las políticas de la institución, pero va en contra de lo que piensa, de lo que es legal, pues tiene que mostrarlo. La auditoría externa evalúa el desempeño de la auditoría interna, o al menos no lo evalúa su desempeño, ni es de su competencia. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría externa en gestión ISO 9001? La diferencia entre una auditoría externa de gestión ISO 9001 con respecto a qué, no sé. ¿Puede la auditoría externa evaluar y brindar mejoras a matriz de riesgos que ejecuta el control interno? Puede evaluar mejoras, pero no de la matriz de riesgos, porque la auditoría externa no está para eso. Está para evaluar el tema financiero. Si hay alguna parte de la matriz de riesgos que ejecuta control interno, que auditoría interna vea que afecta un determinado riesgo, pues puede decirle que hay que cambiar algo, un sistema de control, lo que haya que cambiar. Podría ser, no es lo común, pero podría ser. La auditoría externa también puede incidir sobre los riesgos en los procesos. Este tipo de auditoría externa no, pero evidentemente hay auditorías de procesos que son contratadas a entes externos que sí podría incidir. No veo más preguntas. Ajá, ¿puedo considerar a la auditoría externa como un riesgo? Bueno, la auditoría externa en sí misma podría ser un riesgo en el sentido de que si tú no quieres que salga la información de tu empresa, pues tienes una fuente adicional de salida, de posible salida de información. Eso se protege con contratos de confidencialidad bien elaborados, pero el riesgo evidentemente existe. ¿Qué sucede si contradicen las recomendaciones de auditoría interna con la externa? Mira, es difícil que la auditoría interna y externa se contradigan. Sin embargo, si eso ocurriera, habría que ver las razones por las cuales cada una tiene su punto de vista. Porque lo que ocurre es que la auditoría interna puede tener un punto de vista que no es el adecuado, no es el correcto, no es el que debería ser, o es la auditoría externa. En teoría, el que tiene más probabilidad de tener la visión no independiente es la auditoría interna, pero es la teoría. Habría que ver cada caso en particular. ¿Qué tan frecuente puede realizarse una auditoría externa si en previas revisiones ha detectado riesgo financiero en la entidad? Bueno, eso depende de varias cosas. Depende de el que paga,
porque cada auditoría externa hay que pagarla. La reglamentación del país, porque si por ejemplo es un banco, que es un ente regulado, o una compañía de seguro, por decir dos del área financiera, o alguna más que esté regulada por el Estado, y el Estado considera que si no sales bien en la auditoría tienes que hacer más auditorías y más hasta que salgas bien, o hasta que ellos tomen otra decisión, pues tendrás que hacer lo que dice la ley. Si en cambio la empresa hace las auditorías porque quiere hacerlas, caso de las empresas grandes que no están obligadas, pues ellos la pueden hacer con la frecuencia que ellos consideren. Lo normal es que las auditorías externas se hagan una vez al año y cuando tienes problemas graves se te dé un plazo de 3 meses para arreglarlo y se te vuelve a hacer una auditoría. Al realizar la auditoría interna, si detectamos riesgos operacionales que afecten al momento, podremos interceder en realizar las acciones de control y mitigación como entes externos. Bueno, la auditoría interna no es un ente externo. Sin embargo, al ser un ente interno no te limita a poder pedir que se hagan las acciones de control y mitigación correctas. Puedes hacerlo sin ningún problema. La auditoría externa puede ir exclusivamente sobre una auditoría interna o no toma en cuenta este examen interno. Lo toma en cuenta, pero no toma en cuenta exclusivamente la auditoría interna. ¿Cómo se puede diferenciar un riesgo de una debilidad de control? Bueno, el riesgo es el que te puede provocar un daño, y una debilidad de control es que tú no puedas, no hagas un análisis de algo que no te genere un daño. Pongo un ejemplo. Si tú no le haces seguimiento al flujo de caja o a la tesorería todos los días en un banco, puedes terminar sin dinero de un día para otro, darte cuenta de un día para otro. Una debilidad de control es, por ejemplo, que quizás tú en el banco quieres tener billetes de baja denominación, media y alta en una cierta proporción y no los estás midiendo. Y a veces los tendrás y a veces no, pero eso no implica que la empresa se vaya a ver afectada. ¿Cuándo deben hacerse las auditorías? Cada caso tiene sus ventajas y desventajas. Cada proyecto debe hacer su propio control y a estas hacerle su auditoría externa. Bueno, indudablemente las auditorías externas se hacen cuando la ley te obliga o cuando el dueño de la empresa quiere que se hagan. No se hacen siempre, evidentemente que no. ¿Es ético que una compañía de auditoría externa realice también consultoría a la empresa que audita? No, no es ético, que fue lo que hizo Enron, no es ético. Sin embargo, ellos te alegan que tienen murallas chinas que impiden que se comuniquen los consultores con los auditores, lo cual en la mayoría de los casos no es tan cierto. El cumplimiento empresarial de las normas ISO 31000, 45001, 9001, que tanto deben influir en las auditorías. Bueno, debe influir porque ellos deben conocer el contenido de todas las normas para poder aplicarlas. Porque la auditoría externa solicita información previa de la auditoría interna para facilitar. Bueno, la auditoría interna puede solicitar, y de hecho solicita todos los informes de auditoría interna para conocer esa situación. Bueno. La auditoría externa debería pagar a los accionistas y no a la empresa. Puede haber conflictos sabiendo que le paga es el auditado. Bueno, si los accionistas le pagan, es lo mismo que le pagaron a la empresa. Desde el punto de vista legal, los accionistas no le pueden pagar directamente a la empresa de auditoría, le tiene que pagar la empresa. Pero al final del día, la empresa es un ente jurídico, no existe en la realidad, los accionistas son los dueños. Se puede la auditoría externa detectar o buscar consejos de algún procedimiento o proceso equivocado en las operaciones de la empresa. Una auditoría externa, desde el punto de vista financiero, no, pero hay auditorías de operaciones. Si las auditorías son complementarias, favor indicar el valor agregado. ¿Es posible enviar la presentación al correo? Sí, la presentación te va a llegar al correo y las auditorías son complementarias, sí. Bueno, nos vamos a despedir en este momento. Por cuestiones de tiempo ya vamos a cerrar el webinar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Alde por darme la oportunidad de hablar con ustedes.
Y bueno, cualquier duda o consulta, pues la pueden enviar a Alde o esperen la presentación. Muchas gracias.